Control motor. ¿Cómo es el control motor? Mira, llegamos a ver cómo es que los movimientos se van a generar en tu cuerpo. Lo primero que te debo hacer recordar es que tu cuerpo se mueve, los músculos esqueléticos se mueven o se activan mediante un sistema consciente y un sistema inconsciente, ¿sí? Consciente cuando tú dices, yo quiero moverme, quiero agarrar tal cosa, ya estás, conscientemente lo estás activando. Pero en ese movimiento consciente también hay músculos que se van a activar de forma inconsciente. ¿Cómo es eso? Si tú diriges tu mano a coger la taza del café, porque quieres tomar un sorbo de café, tu mano y los músculos de la musculatura del miembro superior van a hacer movimientos con control consciente, sobre todo la mano, la parte distal. Pero el antebrazo, sobre todo el brazo, hombro, tronco tuyo, va a ser movimientos de naturaleza inconsciente, de naturaleza de postura corporal. ¿Sí? Para coger algo detalladamente, para hacer algo detalladamente en lo cual tú estás pensando, movimientos finos, se activa la corteza motora, o sea, las vías motoras conscientes. Mientras que para regular la tonicidad muscular son las inconscientes. ¿Bien? Cuando tú quieres hacer un movimiento, el estímulo, ¿sabes cuál es? La idea. La idea en tu lóbulo prefrontal, que es algo que hasta ahora no se explica, ¿no? ¿Cómo es que la idea se explica bajo moléculas? O sea, los pensamientos, la idea. Hasta ahora no hay teorías, pero no hay nada así al 100% cierto. Entonces, la idea del lóbulo prefrontal. Prefrontal. Estamos hablando del yo. Así le llaman en psicología el yo. En neuroanatomía prefrontal. Denominación antigua, áreas de Brodmann, 9, 10, 11 y 12. Áreas de Brodmann, ¿sí? Ya. La idea que viene desde ahí, tu consciente, viene la idea, voy a hacer tal cosa, ya, voy a moverme. Tiene que ir hacia distintas regiones de la corteza que se llaman zonas de asociación cortical, dentro de las que destacan tres. Uno, el cerebelo. Dos, los ganglios basales. Y tres, la corteza premotora y motora primaria, o simplemente motora a secas. Cerebelo, ganglios basales y corteza motora. La que va a mandar la señal de decir, quiero moverme, es esta corteza, la corteza motora, área 4 de Brodmann. Ahí tenemos la neurona gigantopiramidal de Betz, área 4 de Brodmann, capa número 3 y 5 de la corteza cerebral. Área 4 de Brodmann, corteza motora, circunvolución prerolándica, ¿sí? La premotora es, yo le llamo su pata, que le ayuda a que lo haga bien. La premotora es como su secretaria, el que lo organiza. Es el área 6 de Brodmann, llamada premotora y motora suplementaria. 6. ¿Bien? Ya está. Tienes al que va a ejecutar la señal para mover un músculo de manera consciente y quien le dice cómo debe hacerlo, la que le va a pasar la forma de cómo lo debe hacer. Escúchame. Supón que tú eres la neurona motora y que para ejecutar un movimiento tienes que leer un código. O sea, para mandar la señal, se te tiene que llegar un papel en el cual esté escrito un código y con ese código tú lo tipeas y ese mensaje es el que permite mover cierto movimiento, cierto músculo o un paquete de músculos. ¿Sí? Entonces, la motora es la que tipea para que envía y manda el mensaje. La premotora es la que hace el mensaje y redacta el mensaje. El mensaje se redacta con un respectivo orden. Quien le dice cuál es el orden a la premotora son el cerebelo. Por ejemplo, si tú quieres mover tu mano para tocar tu nariz, el conjunto de músculos que se tienen que activar e inactivar lo tienen que hacer en un determinado orden. Y esa información, esa hoja con la señal, tiene que tener un determinado orden. No puedes poner A, X, B si era D, 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 C. No lo puedes poner en otro orden, ¿sí? Entonces, ese orden lo manda el cerebelo o se saca del cerebelo. Por eso se dice que el cerebelo es un órgano de la coordinación, porque él es el encargado de tener los planes, las secuencias de movimientos, los planes, ¿sí? ¿Y quién se los pide? La premotora le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, dame los planes. ¿Cómo es la situación? Ahí está, se lo pide. Esta flechita no lo debí poner acá porque se supone que
simboliza esta flecha de acá. O sea, la comunicación entre ellos. ¿Bien? Ya. Una cosa es el orden y otra cosa es la intensidad y fuerza con la que cada uno de los músculos tiene que moverse. ¿Quién da esa información? Los ganglios basales. Por eso a esto le llamamos la modulación. La corteza premotora recoge de los ganglios basales la intensidad. A ver, dime, mira, el cerebelo me ha dicho que el bíceps se tiene que contraer y el tríceps se tiene que relajar. En ese orden, primero se contrae el bíceps, inmediatamente se relaja el tríceps. Ya. Ahora dime, ¿con qué fuerza lo hago? El ganglio basal le dice, ya, hazlo con una fuerza de 2 cruces de 3 para el bíceps y relaja al otro como 3 negativos de 4. O sea, es la intensidad con la cual va a ser relajación y contracción. Modulación, ¿sí? Eso lo da los ganglios basales. Perfecto. Una vez que ya se ha planificado la secuencia y la intensidad con la que se va a realizar, se le llama o se le da este mensaje a la corteza motora, que es la ejecutora. Se dice hasta ahí que se ha organizado el plan de acción para el control motor. Ya está el plan, ya está hechecito. Ahora hay que mandarlo nada más. ¿Cómo lo mando? Con la motoneurona, la primera motoneurona, la neurona gigantopiramidal de Betz. Lo envío. Ese proceso se llama ejecución. Ojo que para la ejecución son 2 neuronas. ¿Eh? La primera es esta. Una neurona que va hasta la médula, motoneurona superior o neurona gigantopiramidal de Betz, y la otra que va de la médula hacia el músculo, que es la segunda neurona o motoneurona alfa. Segunda neurona o motoneurona alfa. ¿Bien? Ya está. Hice el movimiento. ¿Y todo quedó ahí? No. Porque ¿sabes qué puede pasar? Puede pasar que ese mensaje, no enviado por internet, sino enviado por un cartero, pueda que el cartero lo haya perdido el mensaje o haya arrugado de tal manera que la tinta con la que han escrito se ha manchado y ese mensaje no puede ser leído correctamente acá. ¿Qué te quiero decir? Que no todo el plan que se hizo se va a ejecutar como se hizo el plan. Por eso es que alguien tiene que supervisar cómo se está haciendo. La supervisión lo tiene que hacer un órgano o una estructura que sabe cómo es el plan. Entonces lo tiene que hacer ello. La secretaria que sabe cómo es el plan o la corteza motora que saben cómo es el plan. No, porque ellos están muy alejados. Tiene que ser alguien más cercano a la médula, más cercano hacia esta zona periférica. ¿Sabes quién es? El cerebelo. Por eso es que la corteza motora, así como envía el mensaje para que se dé el movimiento, envía el mismo mensaje al cerebelo, diciéndole, mira cerebelo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces el cerebelo dice, ah, ya, bacán. La secretaria antes me pidió que yo le dé los planes. Ahora veo que lo ha modificado y le ha puesto cierta intensidad a cada uno de ellos, lo ha modulado. Y esto gracias a los ganglios basales. Ahora, perfecto, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. En esos milisegundos que está ejecutándose el movimiento, el cerebelo capta el movimiento. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Cruz morada le da la información al cerebelo. La información que tiene que tener el cerebelo para poder supervisar. Esta flechita no debió salir. Imagínate que no ha salido todavía, ¿ya? La animación ahí un poco que me falló. Imagínate que esto no está. Ya. Entonces ya tiene la información el cerebelo. Se está realizando el movimiento. A medida que se realiza el movimiento, recuerdas que cuando hay movimiento, las articulaciones, los tendones y los músculos se ven afectados. Es decir, el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y el órgano capsular de cada una de estas estructuras captan, porque son órganos sensoriales, captan lo que está pasando con ellos y captan el movimiento y le avisan qué está pasando a la corteza motora y también le avisan qué está pasando al cerebelo. Avisarle a la corteza motora es un aviso consciente, porque la corteza motora se comunica con el prefrontal y tú sabes qué estás haciendo, ¿no? Consciente. O sea, esto sería la propiocepción consciente. ¿Recuerdas? La sensibilidad, lo que hemos hablado hace ratito, la sensibilidad o la forma como están distribuidas las partes corporales, propiocepción, de acuerdo a cómo se muevan, consciente e inconsciente. Esta es la propiocepción consciente, mientras que esta es la propiocepción inconsciente. ¿Qué eran esos mecanismos o qué palabra clave habíamos aprendido? ¿Te acuerdas que la propiocepción inconsciente lo aprendimos como as de Gol y Burdach? ¿Te acuerdas que la propiocepción inconsciente dijimos que era cerebelo
el haz espinocerebeloso ventral y el haz espinocerebeloso dorsal. Ya, aquí lo tienes. ¿Qué son, muchachos, en fisiología? Mecanismos de supervisión para ver si se ha hecho adecuadamente el plan o si se está haciendo, porque son control ahí, casi inmediato, supervisión inmediata. Ya, ¿qué pasa si no se está haciendo como se debe hacer? Si no se está siguiendo el plan al pie de la letra. Esa información llegará al cerebelo y esa información llegará al cerebro. Quien responde por cercanía o puede responder por cercanía más rápido es el cerebelo. Entonces el cerebelo, al captar la información y darse cuenta que algo falta o algo están haciendo mal, puede controlar el movimiento directamente él. Y ahí recién debería salir esta animación. Esta animación también es de ejecución, pero ejecución a través de otra vía. Mientras que la primera flechita roja era ejecución por la corteza motora, llamada ejecución piramidal o vía piramidal, vía consciente, esta ejecución es la vía extrapiramidal o ejecución inconsciente. Ejecución inconsciente. Esa N encerrado simboliza a los núcleos de las vías extrapiramidales con los cuales tiene que comunicarse el cerebelo para corregir lo que estén fallando. Esas vías extrapiramidales, ¿te acuerdas cuáles son? La olivocerebelosa, la rubrocerebelosa, perdón, lapsus, espinal, olivoespinal, que estoy hablando, olivoespinal, rubroespinal, tectoespinal, vestíbulo espinal. Y la última, porque son 5, retículo espinal. Repasas esto en neuroanatomía, ¿ya? N simboliza los núcleos de las vías extrapiramidales, el olivar, el rojo, por eso rubro, los núcleos del techo, por eso tecto, los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares o de la formación reticular, que van hacia la médula espinal, por eso respectivamente se llaman así. Vía extrapiramidal. Motricidad inconsciente, regulada por el cerebelo. Pero mira, el cerebelo corrige, pero recuerda, quien manda es el cerebro. Entonces, a medida que corrige, le tiene que decir al cerebro, oye, mira, esta es la corrección, la que estoy haciendo, por si acaso, para que tú pauses un poquito tus impulsos nerviosos y veas lo que te estoy corrigiendo. Entonces, le envía y le dice, mira, aquí has fallado. Ese es el proceso de corrección, la conexión del cerebelo ahora con el cerebro. ¿Ya? Por último, y para cerrar este circuito que con este gráfico Notrero 13 te lo trata de explicar porque es algo complejo ello, los ganglios basales también pueden comunicarse directamente con estos núcleos. ¿Para qué? Para ejecutar. O sea, si yo te digo, los ejecutores de la motricidad inconsciente o extrapiramidal, los que comandan la motricidad extrapiramidal son el cerebelo y los ganglios basales. ¿Y el ejecutor quién es? Los núcleos extrapiramidales. ¿Quién es el ejecutor en la vía piramidal? El ejecutor es la corteza motora, ¿sí? Y el que comanda, él mismo, obviamente ayudado de la premotora, que es la que lo planifica. ¿Sí, chicos? Perfecto. Ahora mira, ganglios basales, que en realidad debería ser núcleos basales el término correcto, porque ganglios es utilizado para sistema periférico y no central. Los núcleos basales son así, mira. Este es un esquema que te simboliza los núcleos basales. Lo que quiero que aprendas es esta idea nada más. El esquema es para que tu cerebro capte ahorita y digas, son un montón de núcleos basales. Sí. Pero te lo he traído para que de forma sencilla tú aprendas dos ideas importantes. Son estas, mira. Primero, la previa. Corteza cerebral, aquí la tenemos, corteza cerebral. Ganglios basales, todos estos. Y el tálamo, que es la conexión, o sea, cómo el ganglio basal se comunica con la corteza motora. ¿Cómo lo hace? A través del tálamo. Todos los núcleos de los ganglios basales son estos, morados y verdes. Los más importantes, porque son más, morados y verdes. Núcleos basales se comunican con el cerebro a través del tálamo y reciben información del propio cerebro. Mira,
Reciben información de la propia corteza motora directamente y envían información, pero primero para el tálamo. ¿Ya? Esa es la previa. Otra previa es lo siguiente. ¿Te acuerdas que GABA es un neurotransmisor de inhibición, o sea, carga negativa, de inhibición? GLU, no es glucosa, es glutamato. Glutamato es un receptor, es un neurotransmisor de estimulación, o sea, carga positiva, de estimulación. ¿Sí, muchachos? Positivo, GABA negativo. Ya está. Dos previas importantes para comentarte lo siguiente. Señores, existen dos rutas internas en los ganglios basales. Esta ruta, lo voy a hacer con una línea continua. Esta ruta, llamada la ruta indirecta, y esta ruta, llamada la ruta directa. Ruta directa, ruta indirecta. ¿Hasta ahí nos entendemos? Ruta directa, ruta indirecta. ¿Qué nos dice la teoría? En teoría te van a decir así, mira. La vía directa de los núcleos basales es una vía que facilita movimiento. Facilita el movimiento. La vía indirecta es una vía en los ganglios basales que inhibe el movimiento. Entonces, esas son las dos ideas que quería que aprendas. La vía directa facilita y la indirecta con I, de que lo voy a interpretar como negación, inhibe. Ahí está. Indirecta, inhibe. ¿Bien? ¿Y esto, Doc, qué tiene que ver? ¿Se me lo pudo decir nada más? Sí, te lo pude decir, pero yo quise traerte el gráfico para que tú deduzcas ello. Mira, ¿cuáles son los neurotransmisores que en la vía indirecta actúan? Veamos. Glutamato, positivo, vía directa, ¿ya? Empieza desde la corteza. Glutamato positivo, GABA negativo, GABA negativo. Ahora vamos para acá, glutamato positivo. Vamos para acá, GABA negativo. Ahora sí, del inicio a fin, resume todo multiplicando. O sea, esa es una forma rápida de saber qué es lo que pasa. Positivo por negativo, negativo. Por negativo, positivo. Por positivo, positivo. Por negativo, negativo. O sea, finalmente, ¿qué le sucede con la primera vía, la de verde? Inhibición del tálamo, por ende, inhibición de corteza. Inhibición del movimiento. En la indirecta. Ahora mira la de rojo. Iniciamos nuevamente con corteza. Glutamato positivo. Sigue el rojo. GABA negativo. Y finalmente GABA nuevamente negativo. Entonces tú tienes positivo, negativo, negativo. Más por menos, menos. Por menos, más. Se estimula el tálamo. Y si se estimula el tálamo, estimula corteza. Facilitas movimiento. ¿Sí, chicos? Ya está. Con cariño te he buscado ese gráfico para explicarte ello. Y por último, esta es la explicación extraída del libro Walter Borón de Fisiología Humana. No me has pedido literatura, pero al término de la clase, si lo haces, te digo los libros más importantes en fisiología que deberías leer. Este gráfico marca o te explica por qué cuando un músculo flexor actúa, no puede actuar el extensor contrapuesto. O sea, es la explicación de cómo el conjunto de interneuronas entre dos motoneuronas, una flexora y extensora, permiten que si actúa uno, el otro quede bloqueado. Básico, nada más. Ese es el gráfico. Veamos. Motoneurona flexora, motoneurona extensora. La señal, ¿desde dónde viene? La señal viene de aquí. Esta señal, cuando sea positiva, va a estimular a esta neurona negra. Y esta neurona negra va a estimular a la morada. Y la morada contraer al flexor. Esta misma negra, cuando se estimuló por esta señal que está viniendo, va a estimular, mira, 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 va a estimular a una rosada. Y la rosada bloquear a esta negra. Y al bloquear a esta negra no puede actuar sobre esta motoneurona y por ende esta no actúa. Cuando la señal que se mande
sea para activar la motoneurona flexora, por interneuronas se bloquea a la otra. Y cuando la señal venga para activar a la motoneurona extensora, para un músculo extensor, por interneuronas se bloquea a la otra. Esto quiere decir en potenciales de acción que cuando medimos los potenciales de acción en un mismo compartimento, ojo, en un mismo compartimento, llámese tríceps y bíceps en el brazo, de compartimentos opuestos, en una misma región anatómica, discúlpame, en el brazo, flexores y extensores. Entonces, mientras el flexor, que es el bíceps, esté actuando, espiga significa que actúa, línea plana no actúa. Cuando actúa, el extensor aplanado su potencial. Cuando aquí se despolariza, actividad en espigas, el otro aplanado. ¿Se entiende? Muy bien, muchachos. Funciones superiores, ya para terminar, creo que estamos 2 horas, ya estamos ahí, poquito escapándonos del tiempo. Superiores, simplemente te he traído porque esto es lo más complejo en la anatomía, lo que casi no está nada dicho. Memoria, conducta y... ¿qué más te traje? No me acuerdo, ahorita va a aparecer. Mala memoria, ya, la memoria. ¿Qué debo saber? Palabras claves, tipos de memorias que existen y áreas involucradas en esos tipos de memoria. ¿Bien? Palabras claves, veamos. Fornix, memoria episódica. Temporal medial, toda la región temporal medial, donde vamos a encontrar en esa circunvolución temporal, temporo-occipital medial o temporal medial, en su interior al hipocampo. A eso quería llegar. Hipocampo, memoria episódica. Hipocampo, memoria de trabajo. Para los dos tipos de memoria, el hipocampo es una estructura muy importante. Para la episódica, una de las estructuras que más resalta es el fornix, que forma parte del circuito de Papez. ¿Sí? Palabra clave para memoria, circuito de Papez. Memoria, ahí apúntalo, circuito de Papez. Entonces, en el circuito de Papez, que en neuroanatomía hemos aprendido todas las partes que tiene, importante estructura el hipocampo. ¿Y dónde resalta ella? En la episódica y la de trabajo. En las memorias de tipo semántica y la de tipo procedimental actúan otros órganos, por ende son otro tipo de rutas. Entonces, tenemos, déjame cambiar el color, para la procedimental, ejecución de acciones, lo vimos en control motor. ¿Quién daba? El cerebelo es la palabra clave, el cerebelo. ¿Quién modulaba? Los ganglios basales. ¿Te acuerdas? Control motor. Puedes ponerle ahí la palabra control motor. Y está. ¿Y quién le pedía la información a los ganglios basales y al cerebelo? El área 6 de Brodmann, la motora complementaria o área premotora. Entonces, la información se relaciona, muchachos. Motora complementaria o premotora, el área 6 de Brodmann, la que pedía al cerebelo el plan, la secuencia y a los ganglios la intensidad. Y la semántica temporal, eso ya no lo voy a resaltar, solo lo más importante o lo más preguntado. Conducta, este es el gráfico de San Marcos, ¿sí? Particularmente yo no estoy de acuerdo con ello, pero tengo que ponértelo porque te estoy preparando para que lleves el curso ahí. Y por ende, si es en San Marcos, no te sientas mal los que no son de San Marcos, pero así es, pasa en Perú y pasa en otros lugares que toman como ejemplo a la universidad más antigua, entonces también lo llevan hacia las demás facultades. ¿Qué dicen? Dice lo siguiente, que la conducta es regulada principalmente por la interacción de 3 neurotransmisores. Las redes neuronales que funcionan con noradrenalina, las redes neuronales corticales que funcionan con serotonina y la dopamina. Y en este cuadro te resumen cómo, por teoría de conjuntos, interactuando ellas marcan ciertos estados. Como por ejemplo, ¿cómo es que tú tienes motivación? O se despierta motivación en tu consciente, en el cerebro. Por la red neuronal de dopamina más noradrenalina en conjunto despiertan la motivación. ¿Cómo se despierta la irritabilidad, la ansiedad, el instinto sexual, el apetito? Todo lo que tú ves ahí que tiene que ver de una u otra forma con una cierta conducta en teoría de conjuntos. Esto no es de Notrero, aquí debería borrar el logo, ya te dije de dónde es. Esto no lo hemos hecho nosotros, pero
A efectos de prácticos es que te lo coloco ahí. Ya, lenguaje. El lenguaje se regula bajo una zona, o sea, para que tú puedas tener un lenguaje, entenderlo y poder comunicarte, es decir, producir un lenguaje, necesitas dos regiones especiales en el cerebro. Una de ellas, aquí la señalo, es el área de Wernicke, 39 y 40 de Brodmann, ¿sí? En Wikipedia ponen 22, creo, 41 y 42 está mal. 39, no 33, y 40 de Brodmann. Y el área de Broca, que es la 44 y 45. ¿Ya? ¿Qué hace Wernicke? Wernicke es el encargado de buscar las palabras con las que vas a emitir un lenguaje, una oración o una frase. ¿Sí? Wernicke es el buscador de palabras. Wernicke también es el que entiende las palabras que han llegado a tu corteza auditiva primaria. O sea, mira, Wernicke es el buscador, ya. La auditiva primaria, la área número 41 y 42, que está aquí, hago un zoom para que leas ahí, auditiva primaria, lóbulo temporal, 41 y 42, es la que recibe la señal, o sea, la conexión directa con el órgano coclear. Entonces, ahí llegan los sonidos. Esos sonidos son interpretados por la área auditiva secundaria, las cuales la transforman en la mente como palabra. Entonces, la área auditiva de interpretación son las secundarias, la de interpretación. ¿Interpretación de qué? De los sonidos. Esta área auditiva secundaria era la 22, ¿sí? 22 de Brodmann. O sea, ya tienes, sonidos llegan a la auditiva, la área psicoauditiva lo interpreta, o sea, dice, ah, ya, es esta palabra, ese sonido es esta palabra. Muy bien, ya. ¿Qué hace Wernicke? A Wernicke le llega la palabra, o sea, orgasmo, le llega la palabra. Wernicke es el encargado, es el diccionario, es el encargado de saber qué significa esa palabra y la secuencia de palabras que te han dado, qué significa. O sea, Wernicke da el significado. Por eso clásicamente te dicen que Wernicke es el que entiende el lenguaje. Pero no solamente entiende lo que escucha, sino también es el que entiende lo que ve. Por eso es que si tú ves un texto que dice, no, curso en Notrero 13, lo captas por la visión, llega a tu visual primaria, que es 17 de Brodmann, va a tu psicovisual, que es la 18 y 19 de Brodmann, o visual de interpretación. ¿Para qué? Para que ahí digan, allá, lo que has mirado, la imagen que has mirado, dice, visual de interpretación, dice curso en Notrero. Entonces, ya llegó la información a Wernicke, tanto auditiva en sonidos como visual, ¿sí? Auditiva y visual. ¿Y qué pasa, Doc, si yo soy una persona que no ve ni oye? Y en algún momento de mi vida aprendí el lenguaje, porque no vi, aprendí el lenguaje braille. Entonces, yo identifico el lenguaje a través de lo que toco. Ah, ya. Tú tocas, la sensación el tacto va a esta región amarilla, que es la sensitiva primaria, somatosensitiva primaria, que áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y esta va a la de interpretación. ¿Cuál es el área de interpretación? El área número 5 y 7. El área número 5 y 7 de Brodmann. Interpretan. ¿Qué interpreta? Lo que has tocado, pues el lenguaje braille, lo que has tocado. Interpreta y le dice, mira, esto es al Wernicke. Entonces, Wernicke por 3 lugares recibe la información del lenguaje. Visual, perdón, sonoro o táctil. Ya está, Wernicke entiende cualquiera de esos mensajes. Wernicke ahora se va a comunicar con tu área prefrontal. ¿Quién es prefrontal? Tu yo, tu consciente. Y te va a decir, mira, esto es lo que quiere decir lo que hemos visto, lo que hemos tocado y lo que hemos oído. Ah, ya, tú el área prefrontal dices, ya, entonces voy a responder con lo siguiente. No quiero inscribirme en el curso. Bien, entonces, ¿cómo consigues expresar lenguaje? El área prefrontal tiene que ir a una región que controla músculos para la articulación del lenguaje. Esa área se llama el área motora del lenguaje llamada Broca.
44 y 45. Y llegado a la información a Broca, Broca va a ir mover diafragma, mover músculos intercostales, mover músculos de la laringe, músculos en faringe, de la masticación, de la mímica, perdón, de la mímica para la articulación del lenguaje, ¿sí? Para la articulación del lenguaje. Ahora, Broca, quizás tu respuesta no es hablar, sino tu respuesta es escribir. O sea, vas a escribir diciendo, no quiero matricularme. Ya. Haz escribir esa oración. Para escribir, ¿qué hace Broca? Broca se va a comunicar con el área motora y esta ejecuta esta área motora, que es la número 4 de Brodmann, para ejecutar movimientos en mano para que tú puedas escribir. Coger tu lapicero y escribir. ¿Sí? En resumen, muchachos, te he tratado de explicar de forma sencilla porque las interconexiones son bravas. Wernicke entiende, Broca ejecuta. Broca produce lenguaje, sea fonético, o sea, habla, o visual, escritura. Bien, entonces, ¿cómo se comunica Wernicke y Broca? Broca y Wernicke se comunican por un conjunto de axones llamado el fascículo arqueado. La comunicación entre Wernicke y Broca se da por eso que he puesto de rojo llamado fascículo arqueado. Entonces, en palabras sencillas, para no complicarte la vida, lo que tú entiendes lo interpreta Wernicke, Wernicke le da esa información a Broca, ya sabes que no es así, se comunica con el prefrontal, pero bueno, se comunica con Broca y Broca ejecuta la acción, ¿sí? ¿Puede fallar eso? Sí. Y cuando falla, genera en el paciente lo que llamamos afasias. Entonces, puede ser una afasia sensitiva. ¿Qué quiere decir afasia sensitiva? Que lo que está llegando, o sea, que esté dañado Wernicke, eso quiere decir una afasia sensitiva. O que cualquier ruta que llegue a Wernicke esté dañada. Eso sería una afasia sensitiva. Por ejemplo, si yo daño los axones que vienen de la corteza occipital aquí, este paciente puede entenderme, puede entender que de repente gestos que yo lo toque, o el braille si es que lo sabe leer, pero si yo le enseño una palabra, a pesar de que ve, observa, porque la ruta está dañada, esa información nunca llega a Wernicke, y por ende no podría interpretar a pesar de que ve, y a pesar de que sabe el lenguaje, no lo puede interpretar. ¿Sí? Entonces, cualquier daño en las vías que lleguen a Wernicke se llamará afasia sensitiva. Si Broca para ejecutar el lenguaje tiene diferentes vías que no las hemos visto aquí, se daña Broca o cualquiera de sus vías para ejecutar lenguaje, escrito o hablado, se llama afasia motora. Doc, o sea que un paciente con afasia motora sí puede entender lo que le digo, pero si le pido hablar, ¿él no me habla? Sí, no puede buscar articulación del lenguaje. Si entiende lo que le dices, le puede decir, alcánzame el lapicero y te lo alcanza. Oye, dime, ¿qué pasó hoy día? Y te habla cualquier incoherencia, porque no puede buscar, o sea, está lesionado, Broca o cualquiera de sus eferencias. ¿Sí? Y Doc, ¿qué pasa si yo corto aquí el fascículo arqueado? Si corto el fascículo arqueado, quito la comunicación entre Wernicke y Broca. Ya, esa afasia que se genera se llama afasia de comunicación o afasia comunicante. ¿Sí? Entonces, afasia sensitiva, afasia de comunicación y afasia motora. 3 tipos de afasias grandes. Grandes digo, porque cada una de ellas tiene subtipos. Aquí te dejo un cuadro para hablarte. En clínica se estudia de esta manera. ¿Qué significará afasia global? Afasia global significa que falle todo. Un accidente cerebrovascular masivo podría ocasionarte una afasia global, o sea que ya todo falle, toda la ruta del lenguaje falle, tanto la parte sensitiva, la parte de comunicación como la parte motora. ¿Sí? Broca es la clásica afasia motora, Wernicke es la clásica afasia sensitiva, son las 3 más importantes. Ah, y la de conducción o comunicación, cuando hay daño del fascículo arcuato o arqueado, la de conducción o comunicación. ¿Hay más? Sí, aquí te he traído 4 cuando se dañan o estas rutas o las que se relacionan con Broca. O sea, las que están circundantes a Broca o circundantes a Wernicke. Por eso es que aquí dice, por lesiones en áreas limítrofes cercanas a las áreas corticales del lenguaje. ¿Cuáles son las áreas corticales del lenguaje? Broca, Wernicke, fascículo arqueado, sus aferencias y eferencias. Zonas cercanas que se dañan,
formarán otro tipo de afasias. ¿Son las únicas, Doc? No son las únicas, señores. Por eso es parte de una especialidad de neurología. Son 4 años más, a 3 años, dependiendo del hospital, donde haces residencia, para esta especialidad de neurología. Incluso subespecialidad de terapia del lenguaje. Bien. Chicos, cuadro para motivarte en el curso de semiología que haremos posteriormente. Características, entonces. En el paciente evalúas si entiende, comprensión, si repite lo que le dices, si puede repetir. A ver, señor Diega, en la casa encontré un ratón, si puede repetirlo. Y si puede denominar objetos. ¿Bien? Expresión o fluencia significa cómo habla, si su habla es fluida. 4 características importantes y acá con check si se mantiene o X si ha perdido para identificar a cada uno de estos tipos de afasias y más o menos ver cuál es la lesión, cuál es la zona del cerebro lesionada. ¿Sí? Cuadro resumen. Ahora, ¿es el único? No, existe este que es más completo, no con 4 características, sino con 6 características. ¿Cómo está su habla o su fluidez? ¿Cómo está la compresión? ¿Cómo está la repetición, la denominación, que son las 4 anteriores? Pero le sumo cómo está la compresión en escritura y cómo está su escritura. De repente todo está bien, pero le pones a escribir y no puede. Está fallando la parte de escribir, a pesar de que sí lo hacía antes. Entonces ya descubres dónde es la lesión. Y acá un flujograma, que permite, de acuerdo a estas características, finalmente llegar a un diagnóstico determinado. ¿Qué tipo de afasia es? Esto es parte del curso de semiología, por eso simplemente te lo coloco para que estés ya motivado a llevar. Sueño, una última parte de la clase. Disculpa que nos hemos extendido un poquito. Sueño y ciclo circadiano. Sueño, cuando tú duermes, tu cerebro pasa por ciclos de 1h30 a 2 horas. Ciclos que duran entre 1h30 a 2 horas. Algunos más exactos dicen 90 minutos a 110 minutos ya, que no es 2 horas, pero bueno. Yo digo de 1h30 a 2 horas. Y, Doc, pero yo no duermo esa cantidad de horas. Yo duermo, por ejemplo, mis 6 horas. Ya, si tú duermes 6 horas, aproximadamente tomando este valor, estarías en tu sueño de 6 horas generando 4 ciclos. 4 ciclos. Y los ciclos siempre son así, mira. Etapa 1, etapa 2, 3, 4 y REM. Todas las anteriores se llaman sueños no, o sueño no REM o fase no REM. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4 es la no REM. En pantalla he elegido este gráfico porque es interesante. Lo que vamos a ver es cómo son las ondas en el sueño. Esto de acá significa electroencefalograma, EEG, electroencefalograma. Cuando estás despierto, región amarilla, los electroencefalogramas normales, cuando una persona está despierto, es como tú lo ves ahí. Las ondas, cuando están despiertos, pueden ser de bastante amplitud, llamadas ondas alfa, o de una amplitud moderada, llamadas ondas beta. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás despierto, si te saco un electroencefalograma, puedes tener ondas alfa, ondas beta. Si, por ejemplo, te digo, te pongo los conectores, los electrodos en tu cabecita para hacerte un electroencefalograma, y te digo, por favor, cierra los ojos, relájate. El electroencefalograma vas a dibujar ondas alfa, pura onda alfa nomás. A pesar de que estés relajado, ¿no? Algo contradictorio. Ondas alfa, arriba y abajo. Ahora te digo, abre los ojos y mira, lee este párrafo. Entonces, estás en vigilia atento, ¿no? Estás concentrado, estás ejecutando una acción. Ondas betas. Ondas betas. ¿Sí? Muy bien. Mientras que alfa y beta son características del estado en vigilia o despierto, no vayas a pensar que en el sueño no se dan, ¿ah? En el sueño sí se dan. Pero en el sueño, en la fase no REM, tenemos cierto tipo de ondas especiales. Por ejemplo, veamos. En la etapa 1 del sueño, que se llama adormecimiento, ponle arriba, etapa 1, adormecimiento, como que estás ahí, ¿no? Queriéndote dormir. Nosotros parece que somos los únicos seres vivos que para dormir tenemos que hacernos los dormidos. O sea, cierra tus ojos y como que te haces el dormido y para que duermas. Y está. Etapa 1, adormecimiento. Un estado de transición.
¿Qué le pasa al electroencefalograma? Mira, ¿qué ves? Ondas tipo beta, ¿verdad? O sea, pero no están seguidas, no está bien marcado, o sea, como que estuvieran más espaciadas. A medida que vas profundizándote en los estados o fases de la no REM, las ondas del electroencefalograma se distancian más. Se distancian más, o sea, la longitud de onda aumenta. ¿Sí? La longitud de onda aumenta. Eso se llama enlentecimiento de los complejos de onda. Pero mira lo que pasa a medida que avanzamos en las fases. No solo aumenta la amplitud, la longitud de onda, sino también aumenta la amplitud. En la fase 2 hay más arriba y abajo, ¿verdad? Amplitud, arriba y abajo. En la fase 3, mira, más grande hacia arriba y abajo y también más grande de forma lateral. Amplitud aumenta. Y en la fase 4, mira la amplitud. Entonces, preguntas, ¿en qué fase del electroencefalograma en el sueño, qué fase del sueño veo las ondas de mayor amplitud? Las ondas de mayor amplitud las veo en la fase 4. ¿Cómo, Michi, se llaman las ondas de mayor amplitud? Se llaman ondas delta. Estas son ondas delta, características del sueño no REM fase 4. Ondas delta. ¿Sí? Perfecto. Las ondas teta son las ondas que vemos en la fase 2 y en la fase 3. Las ondas teta son estas de acá. O sea, te podría decir, las ondas teta son la misma amplitud que una onda beta. Esto es una onda beta. La misma amplitud, pero diferente longitud de onda. Mayor longitud de onda. Misma amplitud, pero mayor longitud de onda. Eso es una onda teta. Y son propias de la fase 2 y fase 3. Apúntalo ahí. Onda teta. Y está. Por último, mira aquí, fase REM. Mira el gráfico, sí o no, que es muy similar a este. Doc, no, porque acá como que está más junto todo. Sí, o sea, similar, pues no te digo. O sea, ha perdido la constancia acá. Veíamos que se hacían más amplias y más largas las ondas, pero cuando pasa de 4 a REM, vuelven a ser de pequeña amplitud y como que ha disminuido su longitud de onda. ¿Sí? O sea, es más parecido la fase REM al estado de despierto. Es muy parecido. Ese es el término que vas a aprender, muy parecido. Porque, ¿sabes? Cuando estás en fase REM, es una fase en la cual tu cerebro está funcionando al 100 por 1000, tal y cual como si estuvieras despierto. La fase REM es la parte del ciclo del sueño que le permite a tu cerebro recapitular lo que hizo en el día y guardar las informaciones relevantes, sobre todo si se trata de memoria, que es lo que más nos preocupa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces un aprendizaje, guardas una información, creas una nueva ruta neuronal. Esa ruta neuronal, que es un conjunto de sinapsis, una más otra neurona, una ruta neuronal, una red neuronal que has ensamblado, tiene primero sinapsis débiles, que cuando se potenciarán las sinapsis, cuando más se utilice esa ruta. Por eso es que hablan del aprendizaje por repetición, ¿no? O el aprendizaje de repetición espaciada. O sea, aprendes algo hoy día, lo repasas dentro de 3 días, luego lo repasas a las 2 semanas, luego lo repasas al mes. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que estás nuevamente recapitulando y volviendo a utilizar esa ruta neuronal. Mientras más utilices una red neuronal, más potente va a estar. ¿Y dónde se entrenan a esas redes neuronales aprendidas en el día? En la fase REM. Por eso es importante dormir para aprender adecuadamente, muchacho. Para aprender adecuadamente, guardar la información, necesitas dormir adecuadamente. Necesitas llegar a tu fase REM. Porque en las otras fases no lo haces. ¿Sí? Necesitas llegar a tu fase REM. Y tener un mínimo de 4 REM, en un sueño. Es decir, un mínimo de 6 horas de sueño. Para que sea un sueño reparador. Bien, chicos. Toc, y
¿Por qué a mí más o menos me da ganas de dormir a las 9, 10 de la noche? ¿Cierto? ¿Será cierto esa información? No, pues o sea, cada uno tiene su patrón de sueño determinado, pero ese patrón de sueño determinado no es un patrón fisiológico, muchacho. Tu cerebro sabe que lo estás engañando ahora que estás en vacaciones con clases virtuales, no vas a la universidad, no sales de tu casa, te levantas, asumo, 2, 3, 4 de la tarde, no lo sé, quizás no sea tu caso, pero es el caso de muchos. ¿Qué sucede? Han alterado su patrón de sueño. Por fisiología, el cerebro sabe, debido a que capta ondas electromagnéticas a través del globo ocular, de la luz solar, no luz artificial, y que le informa a tu cerebro que estás de día o que estás de noche. Eso se llama el reloj biológico del cerebro. Y el reloj biológico del cerebro no es nada más que el hipotálamo. Uy, disculpa ahí. El hipotálamo, con un núcleo llamado supraquiasmático. ¿Sí? No sé si va a salir una animación acá. No, ya. Reloj biológico. ¿Quién es? El hipotálamo. ¿Con qué núcleo? Con el supraquiasmático. ¿Y quién le informa al supraquiasmático que estás de día o que estás de noche? El ojo. Entonces tú tienes el ojo que capta luz y le dice al supraquiasmático, oye, estamos de día, oye, estamos de noche. Hace 4 horas el sol dejó de iluminar, ¿sí? Entonces es el que le informa la presencia de luz o no, día-noche. Así el hipotálamo sabe, no le puedes engañar con luz artificial. Por lo menos al humano no. Hay cierta luz potente artificial que imita mucho a la natural solar y que es utilizada en la crianza de ciertos animales para no hacerlos dormir y que crezcan. Bueno, pero bueno, normalmente tu foco de casa no va a ser eso. El núcleo supraquiasmático se va a comunicar con la glándula pineal. Solamente se comunicará cuando sea de noche. O sea, si el mensaje que le llega al supraquiasmático es de noche, el supraquiasmático se conecta con la glándula pineal y le dice, oye, es de noche. Y esta glándula pineal, llamada también epífisis, lo que hace es sintetizar melatonina. La comunicación no es tan sencilla, muchachos. El hipotálamo primero se va a comunicar, el núcleo supraquiasmático se va a comunicar con un ganglio simpático llamado cervical superior y luego con otras conexiones hacia la glándula pineal, pero no viene al caso. Aquí solamente aprende supraquiasmático, glándula pineal. ¿Qué hace la glándula pineal? Empieza a sintetizar melatonina y verterla a todo el cerebro y a la sangre. Empieza a secretar melatonina. Entonces, mira, tenemos un esquema en el cual secreción o niveles plasmáticos de melatonina dosados en personas para verlas durante las horas del día. Estudio entre humanos de 20 a 25 años y de 67 a 84 años, o sea, jóvenes y viejitos. Gráfico rojo para los jóvenes, gráfico punteado en negro para los viejitos. ¿Qué se descubrió? Que la melatonina en sangre se aumenta, o sea, se concentra en la noche. A partir de las 10 de la noche empieza a activarse, o sea, más o menos 4 horas después de que, más o menos a las 6 desaparece, no, discúlpame, a ver, 6, sí, 4 horas después de que se apaga el estímulo luminoso solar, empieza a producirse melatonina. El pico es a la 1 de la madrugada, ahí ponlo, 1 o 2 de la mañana, ese es el pico, si es que empezó desde las 10, 1 o 2 de la madrugada. Y de ahí empieza a descender. Dura un determinado número de horas, ¿sí? Empieza a descender. De tal manera que cuando llega a un nivel plasmático acá, más o menos de 20 picogramos por mililitro, tu cerebro empieza a reaccionar y es como tu despertador biológico, ¿sí? El despertador biológico
es la glándula pineal, con la disminución de producción de melatonina. Esto es lo que tú deberías fisiológicamente acostarte a las 10 de la noche y levantarte a las 7 u 8 de la mañana. Y a 6 podría ser. ¿Bien? Pero ese es el horario fisiológico de un humano que deberíamos tener. ¿Qué significa que en el viejito no suban tanto la concentración de melatonina? Significa que el sueño que tienen los viejitos no es tan profundo. Porque mira, niveles altos de melatonina generan que rápidamente llegues a sueños REM, sueño profundo, ¿sí? Mientras que niveles bajos como que dificultan la llegada del REM. Por eso es que a medida que tú envejeces te es más difícil aprender cosas, porque difícilmente llegas al REM. Esto es en condiciones normales. ¿Ah? Un viejito ya su ciclo dura más. Su ciclo dura hasta 3 o 4 horas. O sea, en la noche solamente hacen un REM. Incluso para llegar al REM es difícil. Y como su sueño es ligero, rápidamente con un ruidito se despiertan y duermen poco y se despiertan rápido. Esa es la característica de los abuelitos y la explicación es por concentración de melatonina. Muy bien. Ciclo circadiano es el ciclo biológico debido a concentraciones de melatonina que se eleva y bajan. O sea, cómo es que el cuerpo se da cuenta que es de día o de noche fisiológicamente o biológicamente. ¿Y por qué se llama circadiano? Cerca un día, cerca 24 horas, porque estos ciclos se repiten cada 24 horas. Perfecto. Para dormir, entonces, para activar el ciclo circadiano, o sea, para activar las fases del sueño, en ciclos que van de 24 horas, vas a ir en dos estados, ¿no? En el estado de despierto y en el estado de dormido. ¿Cuánto debe durar todo eso? Todo eso debe durar 24 horas. Y eso es un ciclo circadiano. ¿Bien? Ahora, dormido tú puedes estar en dos fases, en la fase de no REM y en la fase REM. ¿Qué te traigo con este gráfico? Los neurotransmisores importantes en cada una de esas fases, ya a nivel de cerebro. Como por ejemplo, para el sueño REM tienes alta concentración de acetilcolina circulando por tu cerebro. Cuando estás despierto, por otro lado, la concentración de acetilcolina es baja. O sea, el flujo de acetilcolina en el cerebro en estado de vigilia es bajo, mientras que en el sueño REM es elevado. ¿Bien? ¿Cómo es la concentración o flujo de histamina en el estado de vigilia? Elevado. Y en el estado de sueño no REM es disminuido. ¿Perfecto? Eso es lo que quería que se comprenda con este gráfico. Bien, ahí nos quedamos. Disculpa que nos hayamos pasado media hora.